Escuela Bíblica Buenas Nuevas Chile con el pastor Joaquín, pastor principal de Misión Buenas Nuevas Chile y director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Epístola a los Hebreos. Bienvenido a la clase de la Escuela Bíblica. Vamos a buscar Hebreos capítulo 12 del versículo 12. Leo. Por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para él arrepentimiento, porque la procuró con lágrimas, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocare el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés se dijo: estoy espantado y temblando, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas móviles como cosas hechas para que queden las inconmovibles,
Así que, recibiendo nosotros a un reino inconmovibles, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Hasta el versículo 29 he leído. Poco a poco ya estamos avanzado de estudiar el libro de Hebreos. Este libro Hebreos está explicando claramente el Evangelio sobre Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. ¿Cuál era Antiguo Pacto? Antiguo Pacto que fue establecido por medio de Moisés, como lo que está apareciendo, ¿no? Cuando Moisés fue llamado de Dios en el monte Sinaí, en aquel entonces nadie podía acercar a Dios. Por eso estaba hirviendo fuego, llama de fuego en la oscuridad, y fuertemente no salía la voz de Dios. Tenía gran temor entre todos los pueblos de Israel. Por eso los israelitas estaban pidiendo a Moisés para que Dios hablara solamente a Moisés, porque no podía soportar. ¿Es cierto? Pero a través de este pacto antiguo, como 10 mandamientos, la gente no podía ser salvo, no podía recibir la salvación. Pero hoy en día todavía mucha gente no está caminando para cumplir mandamiento de Dios para ser salvo. Este camino no es correcto, porque ahora está acompañada nuevo pacto, dice. El mediador del nuevo pacto es nuestro Señor Jesucristo. Maravillosamente, ¿no? Esta palabra nos explica. Como dice el versículo 24, dice, ¿no? A Jesús, el mediador del nuevo pacto, a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Entonces, la sangre de Jesucristo, cuando había rociada ante presencia de Dios, únicamente, ¿no? Nosotros podemos ver que Jesucristo fue crucificado, derramó toda la sangre. Nada más así sabemos, ¿no? Pero escritor de este libro de Hebreos estaba diciendo, ¿no? Capítulo 9, el versículo 12, estaba diciendo así: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Entrando en el lugar santísimo. Y siendo sumo sacerdote, podía entrar en el lugar santísimo, podía rociar con su propia sangre. ¿Quién? Jesucristo roció 7 veces sobre el propiciatorio, una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención. Por eso está acompañada de otro monte, se llama Monte de Sión, así dice. Entonces nosotros ya podemos averiguar 2 montes, son diferentes. Uno es Monte Sinaí. Nadie podía acercar a Dios, ni podía escuchar la voz de Dios porque tenía gran temor. Además, no podía cumplir mandamiento de Dios. Nadie podía ser salvo por cumplimiento de la ley. Pero el versículo 22 estaba diciendo, ¿no? Sino que os habéis acercado al monte de Sión, dice. Monte de Sión. Eso es como un monte que Dios está preparando, la gracia de Dios para derramar su misericordia y gracia en nuestro espíritu. Y siguiendo, leyendo, ¿no? A la ciudad del Dios vivo. Por eso está ubicada al cielo como monte de Sión. Eso es la ciudad de Dios vivo. Y Jerusalén, la
celestial, es decir que no, y ubicada en el cielo y también ahí la ciudad de Jerusalén celestial, a la compañía de nuestros millares de ángeles. Es decir que en el cielo hay muchos ángeles, millones de los ángeles estaban quedando, ¿no?, en el cielo. Por esa razón nosotros tenemos mediador. ¿Qué significa? Nosotros no podemos presentar directamente, ¿no? Porque nuestro abogado, siendo mediador entre Dios y nosotros, Jesucristo ya había sacrificado su vida, había muerto por nuestros pecados. Por esa razón, cuando nosotros cometemos, ya Jesucristo puede rogar a nuestro Dios para que nosotros mantengamos santidad. Significa que después de recibir la salvación, ¿con qué manera nosotros podemos mantener la vida de creencia y también cómo nosotros podemos mantener la santidad? Solamente apoyando en la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que había perdonado, limpiado ya. Por eso el autor de la fe es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, comparando de esta palabra, ¿no?, y estaba hablando sobre el tema de eso, el versículo 12, como dice, por lo cual levantad las manos caídas. ¿Qué significa las manos caídas? Algunos que habían recibido la salvación, pero mientras tanto que vive en el mundo, debilitó su fe y su corazón ya estaba inclinado al mundo. Estas personas no quieren trabajar fuertemente. Por ejemplo, ¿no?, siendo carpintero, sin tener mano, ¿cómo puede cortar, cepillar, martillar, apoyar de poste y construir? Siempre carpintero ya tiene que trabajar. El labrador también, ¿no? El labrador tiene que usar su pie caminando y sacando raíz de malayuyo y también regando, dando abonos, sí, dando abonos y también plantando, cuidando, matando bichos, y debería aguantar bajo sol, ¿no? Entonces, mano caída significa que ya no quiere. Es fácil, no quiere. Ya tiene que trabajar, no. Ya tiene que trabajar esto, no. Ya tiene que regar, no. Tiene que cortar el árbol, no. Significa que no quiere hacer nada, porque ya su corazón debilitó y no quiere seguir más. ¿Existe o no existe entre los salvos? Hay muchos, yo he visto que muchos. Significa que cuando uno aprende la palabra de este capítulo 1, 2, 3, 4, 5, constantemente, ¿no?, leyendo cada libro de la Biblia y luego aprendiendo poco a poco, entonces, y a través de estas palabras nos explica y exhorta. Pero ¿quién no quiere aprender? Siendo orgulloso, endureciendo su corazón. Yo sé mucha palabra. Mucha gente piensa, yo sé mucha palabra. ¿Por qué? Entre 10 años estaba escuchando que nosotros no tenemos pecado, nada. No solamente puede repetir que había recibido la salvación. Nuestro corazón es como si fuera como podemos, ¿no?, celular. Anteriormente, antes de producir
celular inteligente, había usado solamente llamada y recibida. Algunas veces yo usaba Motorola. En aquel entonces, cuando recargaba de batería, llevando uno de 5 días. ¿Se recuerda? Algunos llevando, solamente deja ya 5 días, llevando. Pero ustedes, cada momento hoy en día está llevando cargador y ¿dónde está el enchufe? ¡Pum! ¿Dónde está el enchufe? ¡Pum! ¿Por qué? No hay batería, no hay batería. ¿Por qué no hay batería? Aunque tiene costo y más grande y más amplio, pero se usa muchas cosas para ver YouTube, Facebook y también alguna cosa. Alguno también todo el día está fugando. Por eso pierde batería. Al bajar batería, ya va a botar al basurero. Si alguien quiere votar, explíqueme. Nosotros podemos recibirlo. Significa que ya lo mismo, ¿no? Nuestro espíritu, cuando recarga constantemente, se llama mantenimiento de nuestro espíritu. ¿Cómo? Por escuchar la palabra de Dios, por leer la Biblia, orando al Señor, practicando de la fe. Cada día debería mantenerlo, pero sin pensar nada y solamente enfoca enseñanza y también trabajo del mundo, caminando. Todo el día ya no quiere escuchar la palabra de Dios, Entonces, poco a poco ya cae su mano. Pum, 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 pum. No quiero participar del culto. Ay. No quiero orar al Señor. Ay. No quiero leer la Biblia. Ay. Significa que inclina nuestro espíritu hacia mundo. Por eso necesita establecer la iglesia. Dentro de la iglesia también vive el siervo de Dios. El siervo de Dios siempre exhorta. No tiene que andar así. Tiene que levantar, tiene que escuchar, tiene que caminar, tiene que leer. ¿Por qué es necesario? Sin exhortación, ya la gente piensa que ahora estoy bien, tranquilo. No, poco a poco endurece nuestro corazón. Ya, por eso. Y las rodillas paralizadas significa levantad, 2 cosas, ¿no? Manos caídas y también rodillas paralizadas. Significa que ya paralizadas, no puede caminar, ni quiere, ni quisiera andar. Por eso la iglesia nos empuja, ¿ya? Por eso cada día nosotros tenemos que tener reunión. Tenemos que estudiar la palabra de Dios. Escuchando la palabra de Dios, podemos meditar. Poco a poco. No solamente termina enseñanza por el Evangelio que perdonó todo nuestro pecado, sino que sigue adelante para mantener nuestra fe, para obtener la gracia de Dios y para tener muchos frutos espirituales. Por esa razón, ¿no? Dios nos empuja. Durante 2 años y medio, por tiempo de pandemia, cada día, cada noche nosotros estamos reuniendo, estudiando la palabra de Dios, compartiendo la palabra de Dios. En aquel entonces ya los pastores, los hermanos, va a llegar entendimiento y también interés. Qué lindo, qué bueno que cada día nosotros podemos investigar cada versículo y cada capítulo. Dios nos enseña.
¿Es bueno o malo? Es muy bueno. Por medio de la reunión espiritual, Dios mantiene nuestro espíritu, también da la fuerza espiritual, la esperanza. Porque aunque había recibido la salvación, siendo justo, siempre inclina nuestro espíritu, nuestro corazón hacia donde, hacia el mundo. Oh, yo tengo que ganar mucho dinero, yo tengo que ser riquísimo, ya rico, ya. Siempre sobre riquezas, ¿ya? La gente. Pero Dios está hablando sobre cosa espiritual. ¿Cuál es mejor? ¿Ganando alma o ganando muchas riquezas? Significa que nosotros estamos caminando con Dios. Porque este mundo, imagínense, ¿no? Y cuando nosotros visitamos a algunos vendedores de ropa y alguna cosa, ellos siempre no se explicaban. Pastor, hace uno de 5 años estaba bien, pero ahora peor. Yo puedo recordar, hace 5 años había dicho, hace 10 años había sido mejor, pero ahora peor. Qué raro, ¿no? Poco a poco, hablando acerca de cosa antigua, como hace 20 años, algunos ganaban mucha plata, funcionaba muy bien su tienda, pero poco a poco estaba diciendo, difícil. Aunque decía que difícil, pero no tan difícil como ahora. Esta palabra había dicho hace 10 años. Y pasando hace 5 años, otra vez decía que hace 5 años estaba funcionando bien, pero ahora peor, mucho, como más peor que ya 5 años. Entonces yo digo, va a pasar más dificultad, problema está preparando en el mundo. Por eso no tiene que pensar que viene gran cosa maravillosa para mí. No, mucho mejor, confiando en Dios, porque Dios debe dar y algo sentido satisfecho. Maravilloso eso. Por ejemplo, ¿no? Alguna persona no puede sentir feliz, gozoso, satisfecho, aunque gana mucha plata. Como digamos, ¿no? Tiene que preguntar a los coreanos que viven en Corea del Sur. La mayoría de gente no puede sentir feliz, aunque gana mucha cantidad que los que viven en Paraguay, Bolivia, etc. Pero ellos no pueden sentir feliz. ¿Por qué? Depende del corazón. Por ejemplo, ¿no? Esta noche si alguien puede comer pan con cafecito, con alegría, ya eso es felicidad. Yo también en esa noche no comía alguna cosa maravillosa, sino que mi esposa estaba preparando arroz, porque a los coreanos siempre les gusta arroz, ¿ya? Ese es el número 1, arroz. Y luego kimchi. Para preparar kimchi en Chile es muy difícil, ¿no? Porque solamente hay una época, 2 meses o 3 meses al año. Produce. Ahora es tiempo de cosechar, ¿no? Entonces nosotros compramos, y como se dice, colchina, y preparando kimchi. Me parece que kimchi que hace por mi esposa es número 1 del mundo. Alguien dice, está loco. No hay problema, pero para mí es maravilloso. Solamente arroz con kimchi, con agua caliente. Está rico. Así puedo sentir. Alguna persona puede decir, sobre la mesa de cocina no hay frito, tampoco hay carne o algo más, porque no hay nada. No. Depende de su corazón. Si Dios me da esto,
puede sentir satisfecho, ya, yo soy feliz. Significa que cada día tiene que practicar cómo puede ser gozoso, cómo puede ser feliz. No por tener muchas cosas, sino que depende de corazón. Lo mismo, ¿no? La vida de creencia. Ya cada día nosotros tenemos que meditar. Nosotros fuimos crucificados juntamente con Jesucristo. Jesucristo murió en vez de mí. Por eso lo que yo vivo, no para mí, sino que para nuestro Señor Jesucristo. Por eso tengo que pensar cómo yo puedo predicar el Evangelio, cómo puedo expandir el Evangelio al mundo, cómo yo puedo explicar el Evangelio ante la gente. En aquel entonces Dios ya sí o sí tiene que ayudarlo, porque Dios no tiene como nuestro cuerpo. Cuando Dios quiere trabajar, sí o sí tiene que usar a los justos que tienen cuerpo. Por tener cuerpo, habla. ¿Es cierto o no? Entonces alguien puede escuchar la voz de ángeles que alrededor de sus vidas. Yo soy Ángel Daniel. No sé muy bien el nombre de Daniel ahí o no. Entonces voy a ayudarle. Oh Señor, gracias. Si alguien está diciendo así, tiene que tratar bien, porque no tan sano. No es normal. Porque ángel no habla como nosotros. Aunque aparece, ¿no?, algunas veces en la Biblia, eso es un milagro de Dios, pero normalmente no puede escuchar. No puede escuchar. Por ejemplo, ¿no?, nosotros ya cada día tenemos que practicar esto. Mi pensamiento no es correcto. Por eso yo tengo que dejar mi pensamiento. La palabra de Dios es correcta y verdadera. Por eso establece. Si practican como esta forma, la gente puede ser sano espiritualmente. Pero ¿quién es como enfermo espiritual y se cae su mano y se cae sus rodillas? ¿Por qué? La gente solamente confía en su sentido, en su pensamiento. No sirve de nada nuestros pensamientos. Por eso nosotros ya tenemos que entender esta palabra, el versículo 22, ¿ya? Capítulo 12, el versículo 22 dice que, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Significa que ya nosotros no estamos en el monte Sinaí. ¿Qué significa? Nosotros no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia, andando juntamente con nuestro Señor Jesucristo. Por la gracia de Dios nosotros podemos servir al Señor. Y luego, como dice el versículo 25, así dice: mirad, que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecharemos al que amonesta desde los cielos. Esta palabra, ¿no?, amonestar, como tradición, sí, tradición. Entonces, si rechazando el Evangelio, rechazando el pacto nuevo y dejando la fe, en aquel entonces, ¿cómo será? Así estaba preguntando. Significa que siempre está comparando, ¿no? Dios había enojado a los que habían quebrantado el mandamiento de Dios.
Pero ahora está hablando a los que sí dejan la fe y también el pacto nuevo, si andan la gracia de Dios, entonces ya Dios se enoja. Por eso el versículo 26 así dice, ¿no? La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido, diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas móviles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovibles, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Significa que está hablando, ¿no? Nosotros después de recibir la salvación tenemos que poner rumbo hacia la vida de creencia, viviendo por la fe, viviendo con la ayuda de Dios para tener la esperanza que llegaremos a la casa de Dios, viviremos eternamente. Por eso hasta morir nosotros tenemos que llevar ese sentido que había sido justificado, santificado y perfeccionados. Por eso nosotros tenemos que marchar siempre predicando el Evangelio, salvando las almas y también sirviendo a Dios. Pero Satanás no deja a nosotros, sino que conquista para que se callen entre los justos. Por eso nosotros tenemos que tener armas como escudo y armas, flecha y lanza y también espada. Eso es la palabra de Dios. Por eso uno que desecha la palabra, uno que desecha su pensamiento, estableciendo la palabra de Dios, siempre va a tener firme de la fe. Hoy es así nosotros estamos estudiando. Gracias por la participación. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios nos da esta bendición para poder compartir la palabra de Dios. Gracias, Señor, porque cada día nos acompaña, nos bendice. Bendiga a todos los estudiantes de esta escuela para que reciban mucha bendición, para que tengan paz, reconciliación y santidad de Dios, para que anden conforme a la voluntad del Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias.